Hola a todos, sean bienvenidos a este video en el cual vamos a hablar acerca de vectores. Este video ha sido realizado por María Fernanda Huatuco, Mayra Vázquez, Jair Cáceres, Elian Cuellar y mi persona, Aaron Respaldiza. Vamos a ello. Bueno, una de las cosas más preguntadas acerca de vectores es, ¿para qué nos va a servir estudiar vectores? Claro, varios piensan que vectores es una línea, una recta, y claro, es una representación, pero vamos a centrarnos un poco más acerca del estudio. Así que por favor, Mayra, ayúdanos. Hola chicos, yo soy Mayra, voy a hablar sobre el tema de vectores. Ahora, ustedes me estarán preguntando, Mayra, ¿qué son vectores? ¿O cómo puedo representarlos gráficamente? ¿De qué estás hablando? Bueno chicos, yo les quiero decir que algunas cantidades físicas pueden ser representadas únicamente por el módulo o por la unidad. En el caso de la masa, como 20 kilogramos, o en el caso de la temperatura como 40 grados centígrados. Sin embargo, otras cantidades físicas no pueden ser representadas únicamente por el módulo o por la unidad. Es necesario conocer su dirección. Y en este caso tenemos el desplazamiento como 20 metros hacia la izquierda o la velocidad como 180 km por hora al noroeste. A estas cantidades físicas se les denomina magnitudes vectoriales. Las magnitudes vectoriales son representadas gráficamente mediante un vector que es una flecha. Y este vector es representado simbólicamente mediante una letra en negrita o un símbolo con una pequeña flecha en la parte superior. Ahora vamos a hablar de propiedades de un vector. El vector posee dos propiedades, módulo y dirección. Pero dentro de dirección nosotros tenemos orientación y sentido. Ahora, ¿qué es el módulo? El módulo es la longitud del vector o el tamaño del vector. Y dentro de dirección tenemos lo que es la orientación. ¿Y qué es la orientación? La orientación es el ángulo que forma el vector y el eje de coordenadas donde está siendo representado. Por ejemplo, si yo tengo aquí mi eje de referencia y este es mi vector y forma un ángulo de 60 grados, ese vendría a ser mi orientación. Ahora, luego tenemos lo que es el sentido. ¿Pero qué es el sentido? El sentido es el rumbo hacia donde va el vector y se representa mediante la cabeza de la flecha. Bueno chicos, eso es todo conmigo y ahora mi compañera Maffer les va a explicar un poco sobre las operaciones básicas de vectores. Vamos Maffer. Gracias por el pase, Mayra. Mi nombre es María Fernanda Huatuco y yo les voy a hablar acerca de las operaciones con vectores. Pero primero veamos un poco sobre la descomposición de vectores. Supongamos que tenemos dos ejes, primero el eje X y luego el eje Y. Entonces trazamos un vector y para saber el valor de su componente en el eje X, lo que vamos a hacer es averiguar cuánto es el ángulo, en este caso nuestro ángulo es θ, y entonces el valor de la componente del vector A en el eje X va a ser igual al módulo del vector A por el coseno del ángulo que en este caso sería θ. Lo mismo va a ocurrir en el eje Y, en este caso el ángulo viene a ser beta, y si trazamos otro eje que vendría a ser z, y el ángulo que es de forma con el vector A es gamma, entonces el valor de su componente en este eje va a ser igual al módulo de A por el coseno de gamma. Ahora sí vayamos con las operaciones, la suma y resta de vectores. Por ejemplo, supongamos que tenemos estos vectores A, B y C. La resultante sería la que ven en el video. Y si hablamos sobre la suma o resta de dos vectores, entonces usamos el método del paralelogramo. Ahora veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos un objeto A el cual está empujando a otro con una fuerza de 15 newtons y el otro objeto reacciona y responde con una fuerza de 30 newtons. Para ver el valor del vector resultante, primero determinemos dónde estará nuestro sistema de coordenadas y como vemos, el vector de fuerza 15 newtons va en el eje negativo de nuestro eje X, por eso le ponemos un signo menos. En cambio, en el vector de 30 newtons va a favor del eje X, por lo tanto será un signo más. Y simplemente sumamos y obtenemos como respuesta que el módulo de este vector resultante viene a ser 15 newtons. Y ahora veamos cómo esto ocurriría en la vida cotidiana. Tenemos a Tini, que sería la primera, y yo la segunda. Vamos a jalar y encontrar un vector resultante. Tini con una de 30 newtons y yo con uno de 15 newtons. El vector sería la tensión. Entonces jalamos y vemos que el vector resultante sería 15 newtons, dirección a Tini, obviamente.
Las fuerzas son magnitudes vectoriales. Para representarlas podemos usar vectores. Al levantar una pesa, aplicamos una fuerza de módulo mayor que la del peso. La fuerza resultante se orientaría hacia arriba. Al bajar la pesa, reducimos la fuerza hasta que sea menor que el peso. La fuerza resultante tendría una orientación hacia abajo. Y es así como usando los vectores podemos representar las fuerzas, ya que tienen dirección y módulo.